Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parashá 28, Metzorah. Vayikra 14, 1, 15, 33. Por el Dr. Ketriel Bladaliyas de la Torah. Vayikra 14, 1, 12, 14, 13, 20, 14, 21, 32, 14, 33, 53, 14, 54, 15, 15, 15, 16, 28, 15, 29, 33, Maftir. 15, 31, 33, Haftarah. 2 Reyes 7, 3, 20, los escritos de emisarios. Mateo 13, 1, 15, 39, Metzorah. Significa: el que tiene lepra. Comentarios. Yahuwah ha puesto su morada entre los hijos de Israel. Su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida kadosh. El kadoshim terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel, y para evitarlo, ellos necesitan conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libres de ella. Por esta razón, en los capítulos 11 hasta 15 de Levítico, la Torá va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Así el pueblo podrá vivir en un campamento donde mora la presencia divina. El capítulo 11 habla de la prohibición de comer animales impuros. El tipo de impureza que es producida por medio de eso no puede ser eliminado por medio de ritos de purificación y es más grave que el resto. Al tocar los cadáveres de los animales impuros, se produce la impureza ritual en los hombres, pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. El capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto. El capítulo 13 habla de la impureza producida por la plaga de Traraat, traducida como lepra. En el capítulo 14 se habla de la purificación de Tzaraat barra lepra en una persona y cómo tratar con esta plaga en una casa. En el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductorios del hombre y de la mujer. Todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el Mishkan sea contaminado y el pueblo dañado por la Shejina que está en medio de ellos, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida. Las reglas en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la Kedusha en relación con la presencia física de Yahuwah dentro del pueblo de Israel, en el Mishkan. Algunas de estas reglas son aplicables solamente cuando hay un Makom Kadosh, como por ejemplo las que requieren sacrificios. Pero otras de estas reglas son aplicables aún en la ausencia del Makom Kadosh, como las del Kashrut y Venidá. Mientras que no tenemos templo, no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios, pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos y la purificación de nuestros cuerpos por medio de una mikvé. El pueblo judío sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual, que son aplicables sin el Makom Kadosh, porque sigue siendo un pueblo Kadosh. Las reglas de Tzaraat solo son aplicables dentro de la tierra de Israel cuando hay templo, así que no aplicarán hasta que el tercer templo sea construido, y, según los profetas, lo será muy pronto. En la parashá pasada vimos como el Talmud menciona que el nombre del Mashiach es el estudioso leproso. Por lo tanto las leyes de la purificación de Tzaraat están íntimamente relacionadas con él, y más concretamente con su muerte y resurrección, como veremos a continuación. Primera Aliyá, Vayikra 14, 1, 12. 14, 2. Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al Cohen, según mi conocimiento, antes de venir Yahushua no había habido ningún caso de Tzaraat en la historia de Israel, que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el Cohen y presentar la ofrenda después de haber sido sanado, excepto el caso de Miriam, la hermana de Mosé. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento, compárese Números 12. Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de su Tzaraat cuando se sumergió en el río Yardén por mandato del profeta Elisá. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al Cohen y presentar ofrendas. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones, si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel?
Como una respuesta a esta inquietud, surgió la idea de que cuando venga el Mashiach, una de las cosas que él hará es limpiar a los hombres de la Tzarat. Esa será una de las señales del verdadero Mashiach. Por esto está escrito en Lucas 7, 18, 23. Entonces los discípulos de Yohanan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Yohanan a 2 de sus discípulos, los envió al mar ya, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Yohanan Amadvil nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones, y malos rujim, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a él, les dijo, y vi contad a Yohanan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. La expresión el que viene es una expresión mesiánica. El Mashiach es el que viene, en hebreo Abba. La respuesta que Yahushua da a los discípulos de Yohanan nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una de las señales que el pueblo esperaba para saber quién era el verdadero Mashiach. Compárese Isaías 29, 18, 35, 5, 6. En Mateo 8, 3, 4 está escrito, y extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yahushua le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Mosé, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Cuál fue el testimonio que los Kohanim iban a recibir? El testimonio de que el Mashiach ya había venido. Por medio de este milagro, todos los Kohanim en el templo podrían saber que el Mashiach ya estaba presente. Seguramente esta es una de las razones por las que muchos de los Kohanim luego creyeron en Yahushua, como está escrito en Hechos 6, 7. Y la palabra de Elohai crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los Kohanim obedecían a la fe. 14, 3. Y el Cohen saldrá fuera del campamento. El Cohen lo examinará, y si la afección ha sido sanada en el leproso, aquí vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga de Tzarat. Como hemos dicho antes, las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero este texto nos enseña que es obvio que hace falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpiada de esta plaga. 14, 4. El Cohen mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí e hisopo para el que ha de ser purificado. Los rabinos reconocen que no conocen a fondo el significado del por qué se usan estos ingredientes para la purificación del Metzorá. Rashi y el Midrash asocian las aves con las palabras sueltas de la Son, hará que el Metzorá habló para traer sobre sí la plaga de Tzarat. También asocian el cedro con la soberbia y el hisopo con la humildad. Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, ahora tendrá que ser purificado por medio de 2 elementos, que hablan de la soberbia y la humildad. Por otro lado, las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar 2 cosas. En primer lugar representa al que tenía la plaga de Tzarat y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, expulsado fuera del campamento de Israel. Así el ave que tiene que morir, simboliza la muerte del Metzorá. El ave viva que es soltada representa al Metzorá que ahora es liberado de esta plaga mortal que le ataba. En segundo lugar, y ante todo, las 2 aves representan al Mashiach, y específicamente su muerte y resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mashiach, y el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mashiach. Todo el proceso de purificación de Tzarat está relacionado con el Mashiach. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que indica que la muerte del Mashiach tiene que ocurrir sobre un madero. Como aquí se usa madera de cedro, es posible que el palo horizontal, donde fue colgado Yahushua, haya sido de cedro. En Números 19 el cedro, el hisopo y la lana carmesí también están mencionados como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, como está escrito en el versículo 6.
Y el Cohen tomará madera de cedro, e hisopo y lana carmesí, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. El cedro es uno de árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada, compárese 2 Samuel 7, 2, 7, 1 Reyes 6, 9, 18. La lana carmesí simboliza la sangre y el ministerio Kohanim. La lana viene de la oveja y fue teñida en un color rojo. Esto nos habla también de la muerte del Masiaj. El Masiaj está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura, compárese Josué 2, 18, 21. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajas. Por esta razón el rey Shilomo toma estas dos plantas como dos extremos, como está escrito en 1 Reyes 4, 33a. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Una parte del hisopo se parece al algodón, y fue usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel en las casas en Egipto y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto, compárese Éxodo 12, 22, Hebreos 9, 19. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja, como está escrito en Números 19, 18. Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua, y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, y sobre las personas que estuvieron allí, y sobre aquel que tocó el hueso, o al muerto, o al que moría por causas naturales, o la tumba. En el Salmo 51, 7, está escrito: Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. No cabe duda de que la purificación de la plaga de Tzaraat es la base de la oración del rey David en este salmo. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo, para así ser libre de la lepra del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con la plaga de Tzaraat de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como está escrito en Levítico 13, 13. Entonces el sacerdote mirará, y he aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Juan 19, 29 está escrito: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Es muy significativo que el hisopo vuelve a la escena de las escrituras en relación con la muerte de Yahushua. Esto nos enseña que la muerte del Masiaj está relacionada con el acto de purificación de la Tzaraat. 14, 5. Después el Cohen mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. La vasija de barro representa al cuerpo humano, que fue sacado de la tierra, compárese 2 Corintios 4, 7. El agua corriente puede representar la Torá o el Ruach Elión. El agua también podría simbolizar la muerte, compárese 2 Samuel 14, 14, Juan 19, 34. 14, 6. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. La avecilla viva que está juntada con madera de cedro representa al Masiaj que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La avecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa el momento de la muerte de Yahushua. El ave viva no es dejada en la sangre en el agua hasta que muera, sino es sacada de allí. Esto simboliza la muerte y resurrección del Masiaj. Las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones dentro del hombre, el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, la mala inclinación y la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir y la otra podrá vivir. Esto también es un resultado de la obra redentora del Masiaj Yahushua. 14, 7. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio, y soltará al ave viva en campo abierto. El ave soltada simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte.
Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach Yahushua. 14:10. En el octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un log de aceite. La purificación finalmente se llevó a cabo en el octavo día. El octavo día anuncia 2 cosas. El día de la resurrección del Mashiach, el día después de una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la lepra del pecado. El octavo día también habla del octavo milenio después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes, que no participaron de la primera resurrección, finalmente serán liberados del pecado. Durante el milenio estarán presentes los que sobrevivieron la última guerra contra Yahushua. Compárese Zacarías 14, Revelación 19. Durante el reinado mesiánico habrá 2 clases de hombres, los redimidos y los sobrevivientes. Los que antes habían puesto su emuná en el Mashiach Yahushua serán resucitados y transformados para obtener cuerpos de Kabod. Ellos son los redimidos. Ellos participarán de la primera resurrección. Sin embargo, no todos los hombres serán transformados con la segunda venida del Mashiach. Los que no son matados durante el resplandor de su venida, tendrán sus cuerpos mortales y vivirán en paz bajo el reinado mesiánico. Ellos son los sobrevivientes. Estos hombres mortales tendrán la oportunidad de pasar al siglo siguiente, en el octavo milenio después de Adán, pero bajo otras condiciones que los redimidos que participaron de la primera resurrección. Ellos también serán liberados del pecado, que todavía tenían durante el reino mesiánico, porque está escrito en 2 Pedro 3:13. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. En esos nuevos cielo y nueva tierra, que vendrán después del reino milenial mesiánico, solo morará la justicia. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El octavo milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado mesiánico, no habrá pecado, y la lepra del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Mashiach Yahushua. Segunda Aliyah, Vayikra 14:13-20. 14:14. Entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible este versículo muestre que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares que representan el pecado que le llevó a recibir la Tzerat. Si su oreja estuchó la sonará, si metió la mano donde no debía y si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con Tzerat. Por eso su purificación es aplicada sobre estos 3 lugares de su cuerpo. Este rito es muy similar al rito de la instalación de los Kohanim en el Mishkan, como está escrito en Éxodo 29:20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón, y sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. ¿Cómo vamos a entender esto? Tanto los Kohanim como el que es purificado de Tzarat es objeto del mismo rito. Por un lado podríamos entenderlo como que el que había tenido Tzarat ahora tiene el derecho para acercarse al Mishkan. En ese sentido se asemeja al ministerio del Cohen que tiene el derecho de estar cerca de Yahuwah. Sin embargo, por el otro lado hay algo más profundo aquí. Como el Mashiach está asociado con un hombre leproso, llamado en el Talmud el estudioso leproso, todo este proceso de purificación del Metzorah está hablando de lo que el Mashiach tenía que pasar para poder entrar en su Kabod. Como él no tenía propio pecado, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre él, como está escrito en Isaías 53:4-6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohai y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino.
pero Yahuwah hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de la resurrección Yahushua fue limpiado de la impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado, como está escrito en Zacarías 3, 2, b, 5. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yahushua estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del Malach. Y este habló, y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel de Yahuwah estaba allí. Mediante este acto de purificación Yahushua fue introducido en el ministerio Kohanim según el orden de Melech Tzadik. Por eso hay una semejanza entre el rito de purificación del Metzorah y la instalación en el ministerio Kohanim, compárese Éxodo 29, 7, 20, 21, Levítico 14, 14, 17, 18. Tercera Aliyá, Vayikra 14, 21, 32. 14, 21. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y un log de aceite. Aunque el hombre sea pobre no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse, es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Elohai. Por medio de la muerte del Cordero tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario celestial y estar cerca de Yahweh y servir en el ministerio de Melech Tzadik. Cuarta Aliyá, Vayikra 14, 33, 53. 14, 34. Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, esta ley solo se aplica sobre las casas en la tierra de Israel. Sin embargo, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamé, compárese 14, 45. 14, 45. Derribará, pues, la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. El mundo es una casa. Yahuwah ha enviado sus malach para inspeccionar si la casa está libre de contaminación. Pero aunque fue raspada una vez por medio del diluvio, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo. Por lo tanto no queda más remedio que derribar la casa. Este mundo será destruido después del milenio del reino mesiánico, como está escrito en 2 Pedro 3, 10, 13. Pero el día de Yahuwah vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Elohai, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Quinta Aliyá, Vayikra 14, 54, 15, 15. 15, 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo es impuro. La palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es saf, y significa emisión, flujo, corriente, emanación. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión del semen y requiere sacrificios para su purificación, compárese verso 14, 15. 15, 4. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará impura, y todo sobre lo que se siente quedará impuro.
Razi destaca que los verbos se acueste y se siente están escritos de manera que no puede referirse a objetos que están designados para otra función que la de recostarse o sentarse. Con otras palabras, solo se refiere a camas y sillas. 15.5. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Una cama que ha sido tocada por el saf, el que padece flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza, en hebreo afatuma, y por eso tiene la capacidad para transmitir impureza a las personas. La persona que ha tocado una cama tocada por un saf transmite incluso impureza a sus propias ropas. Por eso tendrá que pasar tanto su ropa como todo su cuerpo por una mikvé para poder ser tahor, ritualmente puro. La purificación se hace efectiva a la caída del sol. Si el saf toca otros objetos, no se convierten en fuente primaria de impureza, sino en resultado de impureza, en hebreo velada tumá, y solo pueden transmitir impureza ritual a alimentos y bebidas. El hecho de que la persona que se ha sumergido en una mikvé no obtiene pureza ritual hasta la tarde es una evidencia de que lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mashiach, que ocurrió por la tarde. 15.9. Y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo quedará impura. Una montura queda impura pero no con el mismo grado de impureza que las camas y las sillas que han estado debajo del saf. Esto significa que el que toque una montura donde ha cabalgado un saf, no necesita sumergir su ropa en una mikvé, sino solo su cuerpo. Según Razi, esto solo se refiere a las partes de la montura que no son el mismo asiento. En cuanto al asiento obtiene el mismo nivel de impureza que una silla. 15.13. Cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. La palabra hebrea que ha sido traducida como corriente es hay, que significa vivo, crudo, fresco. Esto nos enseña que solo el agua viva, de manantial, es capaz de purificar un cuerpo que tiene impureza ritual. Por lo tanto, para que una mikvé pueda purificar, tendrá que tener aguas que hayan sido introducidas en la mikvé de manera natural, no por medio de la intervención del hombre. Con otras palabras, una piscina a la cual el agua haya sido llevada por la fuerza del hombre, por una bomba de agua, o por tuberías de metal, que pueden llegar a ser impuras, no es apta para la purificación. El agua tiene que llegar a esa mikvé de manera natural. Sexta Liyá, Vayikra 15, 16, 28. 15.16. Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Los versos 2.15 tratan del caso de un hombre saf, que es impuro por el flujo que sale desde su miembro viril, sin que tenga emisión de semen. A partir del verso 16 la Torá da instrucciones acerca del que tiene emisión seminal. La emisión de semen produce un estado de tamé en el hombre, pero en un nivel inferior al del saf. La Torá dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. La palabra hebrea que ha sido traducida como bañará es rajats, que significa lavar, bañar, limpiar, hacer abluciones, purificar con agua, compárese 2 Reyes 5, 10, 14. Ahora, si él usa cualquier agua para lavarse, no será purificado, puesto que el agua quedaría impura al tocar al que es tamé. Hemos visto en Levítico 11:36 que la única agua que no puede volverse impura es la que está en una mikvé compuesta por una fuente natural y un hoyo. Por lo tanto, la única agua que sirve para lavarse de la impureza es el agua de una mikvé con esas características. Muchos ríos y lagos son aptos para la purificación, compárese Juan 3, 22, 23. Este verso dice que todo el cuerpo, literalmente toda su carne, tiene que ser bañado en el agua. Levítico 11:32 enseña que los objetos que son introducidos en el agua de una mikvé son purificados. De esto deducimos que es necesario que el que se purifique se sumerja en el agua. Además tiene que estar sin ropa y sin objetos que obstruyan el contacto directo con el agua, con otras palabras, tiene que estar totalmente desnudo para que su purificación sea válida. De este verso también deducimos que el tamaño de la mikvé tiene que ser suficientemente grande como para que un hombre pueda introducir todo su cuerpo en ella.
El Talmud afirma que tiene que ser de 40 sa, lo cual corresponde a unos 700 litros, unos 25 pies cúbicos. 15, 18. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. El único lugar donde el semen no causa impureza es dentro de la mujer, puesto que solo causa impureza ritual cuando toca las partes exteriores de un cuerpo. Así que la mujer no queda impura por su contacto con el semen. Antes fue dicho que el hombre que emite semen queda impuro por ello, pero ¿por qué la mujer queda impura por tener una relación con su marido? Rashi dice que es por un decreto del soberano. Con otras palabras, no hay una explicación lógica por la que una mujer quede impura por tener una relación cuando haya emisión de semen en su interior. Después de 3 días el semen ya no tiene la capacidad para procrear y ha muerto. Por lo tanto no produce impureza a partir del 4.º día. El estado de tamé, impureza ritual, es producido en el hombre por tener algún tipo de contacto con la muerte. El cuerpo humano es la fuente principal de impureza ritual. Por lo tanto, la relación sexual tiene que ver con la muerte, puesto que millones de espermatozoides mueren sin producir vida humana. El mismo pensamiento está detrás de la menstruación de la mujer. Por no haberse quedado embarazada, ese óvulo que era un niño en potencia, es expulsado sin que se haya formado una vida nueva. Esto es, en cierto modo, un contacto con la muerte y por esto produce impureza ritual en la mujer. Las enfermedades que afectan el sistema reproductorio en el hombre y en la mujer producen impureza ritual, porque atentan contra la procreación de la vida humana. El Elohai de Israel es el Elohai vivo y el Elohai de los vivos. Por eso es necesario eliminar todo contacto con la muerte en relación con el servicio a él. 15, 19. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su estado impureza menstrual por 7 días. Y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el atardecer. En los versos 19, 24 se encuentran las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado de separación mensual, en hebreo nidá. Este verso dice que el tiempo de nidá es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre. Independientemente de la hora del día cuando esto ocurra, ese día se cuenta como el primer día, incluso si solo quedarán unos minutos hasta la caída del sol y la aparición de las primeras 3 estrellas. Recordemos que el día empieza después de la caída del sol cuando se puedan ver 2 o 3 estrellas. Así que el día en que empieza el flujo de sangre es contado como un día entero. Luego ella va contando los días hasta llegar al final del 7.º día, poco antes de la caída del sol. Entonces ella se sumerge en una mikvé para purificarse y, a la caída del sol, queda ritualmente purificada y podrá unirse con su marido de nuevo durante la noche del 8.º día. Esto es lo que enseña la Torá. Además de esto, los rabinos han hecho una cerca de protección alrededor de este mandamiento y añadido 7 días después del último día de flujo. En la Mishnah está escrito que la escuela de Hillel enseña que la mujer no necesita hacer un baño ritual al final de los días de su purificación para quedarse pura. Por el contrario, la escuela de Shammai afirma que sí es necesario. El judaísmo actual sigue la halajá de Shammai en este caso. La persona que toca una mujer nidá queda ritualmente impura y no podría entrar en el templo ni comer de las cosas consagradas o de los sacrificios durante ese día. Esto nos enseña que el esposo no debe tocar su mujer cuando ella está en el estado de nidá. Si él va a presentarse en oración delante de Yahuwah con manos kadosh, no debe haber tocado a su esposa cuando está en el estado de nidá, como está escrito en el Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte de Yahuwah? ¿Y quién podrá estar en su lugar kadosh? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Este texto nos enseña que no se puede venir ante la presencia de Yahuwah con manos contaminadas. La palabra hebrea que ha sido traducida como limpias es naki, que significa puro, inocente, sin culpa, libre. En primer lugar se trata de tener las manos limpias de hechos que hayan producido impureza moral, violencia, robo, fornicación etc. Pero también significa que las manos deben ser ritualmente puras para poder ser presentadas ante Yahuwah, e incluso deben haber sido lavadas en agua para que estén limpias higiénicamente.
En 1 Timoteo 2:8 está escrito: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos K2, sin ira ni discusiones. En Hebreos 10:22 está escrito: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es una buena regla que los hombres nunca toquen a las mujeres, excepto sus esposas, sus hijas y sus madres. Es sabio evitar el tacto entre hombres y mujeres, como está escrito en 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. 15:21. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. La cama y las sillas donde se sienta la mujer vida transmite más impureza que la misma mujer. El que toque una cama o una silla donde ella se haya acostado o sentado, no solamente queda impuro, como en el caso de tocarla, sino también transmite impureza a sus propias ropas y necesita, no solamente, pasar por mikvé, sino también sumergir su ropa en la mikvé. 15:24. Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará impuro por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará impura. La Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de la nidá, como está escrito en Levítico 18:19. Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual, nidá. En Levítico 20:18 está escrito: si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. En Ezequiel 18:5-6 está escrito: pero el hombre que es justo, y practica el derecho y la justicia, y no come en los lugares paganos de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. En Ezequiel 22:10 está escrito: en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. ¿Cómo es posible que en Levítico 15:24 se habla de que un hombre pueda acostarse con una mujer de manera que su impureza menstrual lo manche si está totalmente prohibido tener relaciones durante los 7 días de nidá de la mujer? La explicación lógica es que aquí no se trata de que el hombre se acueste con su esposa durante la semana de nidá, sino justo al comenzar esa semana. Sin darse cuenta tuvieron una relación, por equivocación, justo cuando su flujo empezó. En ese caso el varón queda impuro durante una semana, al igual que la mujer. En el otro caso, ambos son castigados por la pena de caret, corte de la persona de su raíz de Yahuda y muerte ruajim. 15:25. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, fuera del periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es impura. Ahora la Torá trata de la sabá, que es un caso diferente a la menstruación normal. Se trata de tener flujo de sangre fuera de los 7 días de nidá. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más, es decir, en total 8 o 9 días, ella no pasa al estado de sabá, porque está escrito por muchos días fuera del periodo de separación. Necesita haber, por lo menos, 3 días de flujo, fuera del periodo menstrual, para que sean considerados como muchos días. Cuando este flujo de sangre normal se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse el día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura y podrá unirse otra vez con su marido. Podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de los 7 días o podría ser que haya flujo, durante 3 días o más, en el periodo de los primeros 11 días después de los 7 días de nidá. En estos casos ella entrará en el estado de sabá y necesitará tener un periodo de 7 días limpios para poder llegar a ser ritualmente pura. Al final de los 7 días limpios, ella se sumerge en la mikvé y a la caída del sol queda pura. En el 8º día necesitará presentar sacrificios en el templo para su expiación, al igual que el varón cuando es purificado de su estado de saf, como ya hemos visto en Levítico 15:2-15. Los rabinos han unificado las leyes de los dos casos de nidá y sabá por razones de protección del pueblo.
Han hecho una cerca de protección alrededor de la Torá por causa de los peligros de confusión en la aplicación de estas prescripciones y por el rigor de la pena de Garet en el caso de su violación. El Rabí Yaakov Ben Aser escribe: cuando aumentaron las dificultades del exilio, cuando las tribulaciones se multiplicaron y los corazones se volvieron a afligir, los sabios temieron que pudieran producirse errores en el cómputo de los días considerados como puros, mientras que en realidad eran impuros. Ahora bien, como cualquier error en este aspecto puede conllevar un isur karet, la pena de cercenamiento, decretaron de una manera general, que la menor pérdida de sangre impura exige, para volver al estado de pureza, que se cumpla con un periodo de 7 días puros, previos a la inmersión. Esto significa que hoy en día los rabinos enseñan que después de la última mancha de sangre que se produce en un paño que se usa para hacer la inspección, hay que contar 7 días limpios, llamados la semana blanca. Al final de esos 7 días la mujer se sumerge en la mikvé para luego unirse con su marido después de la caída del sol. Estas reglas hacen que el periodo de separación sea más largo que lo que prescribe la Torá. El resultado de un periodo más largo de abstinencia y espera resulta en una renovación mensual de las emociones sexuales. El Talmud cita las palabras del Rabí Meir diciendo: ¿por qué ordena la Torá que la impureza de la menstruación continúe durante 7 días? Porque cuando el marido está en contacto constante con su esposa, podrá desarrollar una desgana hacia ella. La Torá, por lo tanto, ordena que sea impura durante 7 días para que sea amada por su esposo como el momento en que ella entró en el lecho nupcial. Cabe destacar aquí que la Torá no enseña que la mujer debe contar 7 días después de haber tenido su flujo menstrual normal, sino solo 7 días a partir del inicio de su menstruación. Si su flujo cesó durante esos 7 días, ella queda pura después de la caída del sol al final del 7º día. La orden de una semana blanca después del flujo normal de menstruación es de carácter rabínico. Sin embargo, los resultados de un periodo más largo de espera, después del tiempo de nidá, son beneficiosos para el matrimonio. En esta parasá aparecen los mandamientos 173, 183 de los 613. 173. Precepto de que la purificación de la afección de Tzaraat deberá ser hecha mediante ciertos componentes específicos, Levítico 14, 2. 174. Precepto del individuo que tuvo Tzaraat, el Metzorá, de rasurarse todo el cuerpo en el 7º día de su purificación, Levítico 14, 9. 175. Precepto de sumergirse en una mikvé cuando un individuo está en estado de impureza, Levítico 14, 9. 176. Precepto al individuo que tuvo afección de Tzaraat, el Metzorá, de ofrecer una ofrenda cuando completa su purificación, Levítico 14, 10. 177. Precepto de declarar como impura una casa afectada por Tzaraat, Levítico 14, 35. 178. Precepto de que el hombre con una emisión de su órgano sexual, Saf, es impuro, Levítico 15, 2, 3. 179. Precepto para el hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual, Saf, de traer una ofrenda después de haberse curado, Levítico 15, 13, 14. 180. Precepto de que un hombre con emisión seminal es impuro, Levítico 15, 16. 181. Precepto de que una mujer con flujo menstrual es impura, Levítico 15, 19. 182. Precepto de que una mujer con flujo, Sabá, es impura, Levítico 15, 25. 183. Precepto para una mujer con flujo, Sabá, de ofrecer una ofrenda después de curarse de su flujo, Levítico 15, 28, 29.